Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo, el episodio que hace justo el número 101, Capicúa. Hoy me acompaña Jordi Serrano. Hola Jordi, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y nuestro invitado es Francisco Vázquez. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, muy contento, además de ser el 101. 101 y además repites. Y además repito, no sé qué número dice, pero repito, es verdad, repito. Por lo cual encantado de estar otra vez con vosotros. Genial. Bueno, Paco, para los que no le conocéis, pues es el fundador del grupo 3G Office, súper experto en temas de espacios de trabajo. Y hoy le hemos invitado porque recientemente han llevado a cabo un estudio entre más de 40 grandes organizaciones para investigar una pregunta que yo creo que todos nos hacemos después de esta experiencia o de este experimento de trabajo remoto que hemos tenido los últimos meses. Y esa pregunta es: ¿cómo cambiarán las sedes corporativas como consecuencia del COVID-19? Paco, ¿qué es lo que os habéis encontrado? Pues a ver, yo creo que no. Curiosamente, vamos, lo que más me ha sorprendido es que lo hemos hecho, como tú comentas, con más de 40 grandes compañías y además en 15 países, o sea, principalmente Latinoamérica, España y Portugal, donde operamos. Y lo que más me ha sorprendido es que las respuestas, las tendencias, la visión ha sido ha coincidido mucho. O sea, realmente todos opinan lo mismo. O sea, esto es muy interesante porque estamos hablando de países que en esto del COVID pues van como en tempos diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que es la visión a medio o largo plazo, que es la que un poco que yo quería hablar con vosotros, ¿no? Porque el a corto plazo es un tema básicamente de aforo, de control de aforo, de distancias, de temas higiénicos, que bueno, que es muy importante, ¿no? Pero que a nivel de espacios no se hace ninguna modificación sustancial, simplemente se mete menos gente y ya está, y se les separa más, ¿no? Claro, supongo que aquí hay dos escenarios, ¿no, Paco? Está el impacto a corto plazo, ¿no? El bombazo este que nos ha llegado, y luego lo que pueden ser ya las tendencias más de fondo, subyacentes, que a lo mejor pues hay algunas que se han acelerado, otras igual se han cambiado de trayectoria. Bueno, ahora nos cuentas. Claro, no, es que una de las cosas, desde luego, que comentábamos es que, claro, este COVID hay que sacar la parte positiva de él, ¿no? Entonces, lo primero que has comentado tú, este macropiloto malísimo, de los peores macropilotos que podíamos haber hecho, ¿no? Sí, muy mal gestionado, muy mal gestionado. Muy mal gestionado, de repente, con niños en casa, sin colegio, o sea, una cosa. Pero curiosamente, hablas con las compañías y ninguna empresa ha parado. O sea, me refiero, incluso algunos te manifiestan que han sido más productivos durante la pandemia, ¿no? Y esto, aunque todavía tiene que valorarse, tiene que analizarse empresa a empresa, grupo a grupo, pero en general hay una conciencia de que, oye, ha sorprendido a muchos decir, oye, que es que con la tecnología que ya teníamos, porque no ha habido una tecnología nueva en esta pandemia, sino todo existía ya, pues hemos mantenido el contacto con la empresa, hemos hecho nuestro trabajo, hemos incluso estado más conectados con nuestros seres queridos que lo que estábamos antes. Entonces, eso tanto a nivel empresa como a nivel persona, ha agitado bastante, ¿no? Y yo creo que, lo comentaba antes Jordi, yo creo que además las personas dicen, joder, ¿por qué tengo que volver? Claro. Si yo estaba, algunos querrán volver, otros no querrán volver, pero que hay una conciencia de que nos hemos dado cuenta de que muchas cosas podemos resolverlas a distancia. Sí, ¿no? Yo he mirado el episodio que grabamos contigo y alucinarás un poco, pero es de noviembre de 2017. ¿Vale? No está mal, ya ha llovido un poco. Era el episodio 38 y se titulaba Espacios de trabajo con sentido, ¿no? La pregunta es, post-COVID, ¿los espacios de trabajo sigue teniendo sentido? Ir a la oficina. Hombre, claro, a ver, el tema del sentido y el propósito, o sea, es fundamental. A ver, la primera pregunta que tienen que hacerse las organizaciones es el para qué y el por qué, que ya decía yo hace unos años, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de tener una sede corporativa? A ver, si básicamente hay una serie de actividades que podemos desarrollar y podemos realizar de forma remota correctamente, y hay otras que no,
hay que identificar qué modelo, o sea, cada compañía tiene que definir qué modelo de flexibilidad quiere, ¿vale? Ojo que el modelo va más en una línea de manifiesto, de acuerdo entre personas adultas, que además yo creo que la pandemia ha demostrado que somos todos muy adultos, no somos niños, no nos tienen que regañar ni perseguir, ¿no? Hemos sido todos bastante adultos. Tienen que llegar a unos acuerdos como organización, como grupos, de cómo va a ser esa flexibilidad. Oye, pues yo ¿puedo no ir por la oficina en un mes? Pues no, tienes que ir con por lo menos unos días para que te veamos, para que se genere sentido de pertenencia, no sé. Todos esos temas de cosas. Y en función de este manifiesto, en función de esa reflexión, es cuando saldrá el para qué y el por qué. Necesito una sede corporativa y cómo tiene que ser esa sede corporativa. Claro, porque además no hay dos empresas iguales, incluso dentro de la misma empresa, pues habrá colectivos muy diferentes que necesiten diferentes grados de presencialidad, ¿no? Exactamente. Y colectivos, por ejemplo, una de las cosas que más, de los temas que menos ha funcionado durante la pandemia y que menos se puede hacer remotamente, es todo el tema de co-creación, o sea, todo el tema del trabajo de co-crear, de innovación. Eso no funciona tan bien de manera remota, ¿no? Las tareas individuales, por supuesto. El tema de comunicación, pues también, por supuesto. Pero yo creo que hay dos grandes perdedores, digamos, que necesitan de presencia, que es la creatividad, la innovación, el trabajo de co-creación, y el otro es la socialización. Claro. O sea, el cafetito, el ver a la gente, el rozarse, etcétera, ¿no? Sí, la comunicación informal, ¿no? Porque exactamente. A veces creemos que todo es comunicación formal, ¿no? La cartelería, los correos electrónicos, y el informal en la cafetería pasan muchísimas cosas, ¿no? Pero eso produce un cambio importantísimo en el diseño de las sedes corporativas, porque esto que acabamos de decir ahora, todos estar de acuerdo. La oficina corporativa tradicional, con más open plan, menos open plan, más despachos, menos despachos, o sea, eso es irrelevante, está ahora enfocada al puesto de trabajo. Claro. Eso viene de la revolución industrial, del trabajo como lugar, etcétera, ¿no? Entonces, ahora mismo las sedes corporativas van a ir transitando, van a transformarse con menos de puestos de trabajo tradicional y más otros espacios para otras cosas, ¿no? Sí, para lo que decías tú, ¿no? Creatividad y socialización. Respecto al tema de socialización es muy interesante porque hace poco también hicimos un pequeño sondeo, ¿no? A ver cómo estaban viviendo los trabajadores la experiencia de teletrabajo y curiosamente uno de los colectivos que lo valoraban de manera menos positiva eran los jóvenes, ¿no? Y puedes decir, joder, qué paradójico, ¿no? Los jóvenes que en teoría son los más digitales, son los que deberían, ¿no? de sentirse más cómodos en espacios remotos y precisamente el motivo de su descontento es la pérdida de esos entornos de socialización. Claro. Es muy... Claro, por eso tú lo has comentado antes un momento, Santi, por eso no podemos diseñar espacios que sea pan para todos. Claro. Somos todos, empezando por las organizaciones que son todas distintas, luego tú lo has dicho, cada grupo también tiene sus peculiaridades y luego cada persona tiene sus peculiaridades. Totalmente. Y cada persona a lo largo de su vida y a lo largo del tiempo también pueden cambiar sus condicionantes. Entonces, claro, intentar reglar eso bajo normas estrictas, bajo reglamentos, y pues es imposible. O sea, hay que aceptar que es flexible, ¿no? El café para todos ahí es un pequeño problema, ¿no? Cuando menos. Claro, pero que tú vas ahora, Santi, tú vas a todas las sedes corporativas ahora mismo de España y fuera de España y todas son iguales. En plan, con más bench, o le llamo bench a la mesa o le llamo puesto de trabajo, da igual. Con más o menos despacho, con más o menos acristalamiento, pero al final son granjas de pollos, un montón de gente ahí sentada y todas iguales. Granjas de pollo. Y lo único que... Sí, no, perdona. Granjas de pollos en las que además íbamos a meter... El objetivo era como meter más pollos por metro cuadrado, ¿no? Hasta hace bien poco. Claro. El objetivo era el coste, lógicamente, el coste del inmobiliario, el coste de los metros cuadrados de las sedes corporativas es un coste elevado, es el segundo centro de costes después del salario, ¿no? Entonces, claro, era como un metro cuadrado por persona. Pues a ver, de 20 a 12, de 20 a 15, de 15 a 12, de 12 a 10. Y era meter más pollos.
Y lo que esta pandemia ya había una corriente anterior, y ya vamos un poco seguir con cosas que antes ya las sedes corporativas, o sea, esto no es nuevo, o sea, la flexibilidad, la gente iba cuando necesitaba, ya existía en muchas organizaciones, muchas compañías, y ya veíamos en compañías donde esa flexibilidad no estaba ordenada, ya la ocupación de la sede rondaba el 70-80%. Pero es que ahora esto se va a impulsar, va a ir menos gente a la oficina. Entonces ya no se trata de cuántos metros cuadrados por empleado tengo, sino cuántos metros cuadrados tengo por ocupante de la sede. Y claro, la ocupación, pensar que todas las compañías estas que hemos entrevistado piensan que en torno al 40 o el 50% de los empleados estarán acudiendo a la sede al tiempo. Inicialmente va a ser por un tema higiénico y por un tema de distancia, va a estar obligado, pero a medio largo plazo, 2021, piensan que eso se va a estabilizar. Y además ese porcentaje coincide con empresas como Microsoft, que tiene ese modelo flexible ya desde hace 10 o 12 años, que tienen ocupaciones en torno al 30%. O sea, que una compañía madura con un modelo flexible maduro ronda el 30% de ocupación de una sede. O sea, tú imagínate el que tiene un pedazo sede de 20.000 metros para 1.500 personas, que le digas que en el futuro solamente van a ir, de las 1.500 van a ir 500. ¿Sabes? Claro, porque tú cuando hablas con las empresas, claro, si tienen que adecuar las oficinas, que entiendo que el nivel de inversión es importante, etcétera, ¿no? Al nuevo escenario, ¿qué te dicen? Porque, claro, no es lo mismo que la situación esta del COVID dure unos meses y, bueno, luego volvemos a la normalidad, o si ya lo asumen como va a ser lo que hoy se llama la nueva normalidad y me meto en la inversión de la oficina. Claro, no, yo creo que, a ver, en el 2020 ahora mismo nadie se va a meter en inversión de la oficina porque no tiene sentido por la distancia social. O sea, ahora mismo las organizaciones necesitan metros cuadrados, necesitan todo porque para ese 40 o 50% de gente que va a ir volviendo a las sedes corporativas de manera inicial necesita los distanciamientos, con lo cual ocupa mucho más metro cuadrado. Lo que sí van a estar durante este año las organizaciones es midiendo y definiendo ese modelo flexible, ¿no? Y lo que sí harán es, en cuanto a la vacuna aparezca, la distancia social ya no sea necesaria, que todos prevén que volveremos a tocarnos y volveremos a reunirnos en salas de trabajo, todos juntos, y ya volveremos a esas actividades. Y entonces, ahí es donde se abre la oportunidad y ahí es donde se produciría la reducción, la optimización de metros cuadrados. A mí no me gusta hablar tanto de reducción como de optimizar, ¿no? De poner los metros cuadrados, o sea, que si en lugar de 1.000 van 300, pues voy a poner un espacio buenísimo, pero para 300. No voy a ponerlo para 1.000. Y voy a poner las cosas a las que va la gente a la oficina, ¿no? Y ahí entonces se le abre a la organización una autofinanciación de ese proyecto. ¿Por qué? Porque, claro, yo reduzco de 10.000 metros cuadrados a 3.000. Entonces, claro, es que estoy reduciendo 7.000 metros cuadrados. 7.000 metros cuadrados son aproximadamente 3,5 millones al año. Entonces, anda que no da para poner un espacio bonito y para hacer de fiestas todos los días, ¿sabes? Y un espacio al que a la gente le apetezca ir, ¿no? Que yo creo que eso es una de las claves. Que esa es la respuesta, ¿no? Oye, vamos a los puntos de vuestro informe, porque vosotros habéis detectado, y algunos ya venían de antes, ¿no? 8 puntos, ¿no? Si quieres, vamos a irlos repasando. Vale. Sí, es una de las cosas que te diría, de todos los que vamos a ver ahora, esto no es nada nuevo. De hecho, el otro día en una conferencia en Lima hablaba del Workplace Post-COVID y ponía fotografías de una obra de Unilever que hicimos en el 2014, ¿sabes? O sea, que esto no es nuevo. Todo lo que estamos viendo es que está, como hemos dicho al principio, está acelerando, y todos los impedimentos y las resistencias culturales que existían, que los clientes te decían, no, Francisco, en esta empresa esto no puede ser, no, Francisco, este área es imposible que trabaje de manera remota. Claro, todos esos han visto que es posible, ¿sabes? Entonces ha ayudado mucho en romper todas esas barreras culturales.
Sí, ahí Jordi hace poco escribía un artículo que titulaba Lo imposible, que iba precisamente de esto, ¿no? Una de las cosas para las que ha servido la crisis es para demostrar que son posibles más cosas de las que pensábamos que eran, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, la primera de todas, si quieres, Jordi, hablando, la primera es que la ocupación que antes era de la pandemia era el 70-80%, se prevé que el trabajo flexible va a seguir, que el teletrabajo va a seguir, que se va a implantar, que va a continuar, y prevén ocupaciones a futuro de en torno al 40 al 50%. O sea, esa es la primera. O sea, que va a haber mucha menos gente que vaya a la oficina, al tiempo, y que se va a hacer mucho más teletrabajo del que se hacía antes. ¿Vale? Y yo creo que hay un tema personal. O sea, las personas han hecho esa reflexión, han estado más o menos bien, han conciliado y les cuesta, oye, a mí no me metas ahora en una... Ahora que he conocido la libertad, no me metas en un horario 9 a 5 otra vez de lunes a viernes. Entonces, eso cambia mucho porque el volumen de personas que te van a acudir es mucho menor. O sea, ahí aparece. Además va a ser un teletrabajo más flexible, igual te acuden todas, pero no te acuden simultáneamente, no te acuden todos los días ni a los mismos eventos y claro, esto tiene que cambiar mucho el espacio. Sí. Y además acuden a otras razones, ¿no? No vienen a sentarse a la mesa a hacer lo que ya podían hacer en su casa. Claro, la otra es que de ser un lugar, otra de las conclusiones que poníamos aquí es de ser un lugar para realizar tareas individuales, trabajo individual, que yo me sentaba en mi mesa, pasa a ser un lugar de socialización, aprendizaje y colaboración. O sea, que la función del centro corporativo, de la sede corporativa, cambia completamente. O sea, para que os hagáis una idea, tradicionalmente hay un 80% de espacio dedicado en una sede corporativa a puestos de trabajo y un 20% a otras cosas, ¿vale? Antes era un 10% y ahora había crecido los últimos años a un 20%. Pero es que ahora hablamos de darle la vuelta, un 80% a otras cosas y un 20% a algún puesto de trabajo para aquel que lo necesite, pues, o porque no tenga las condiciones en su casa o por lo que sea, que quiera trabajar allí. Que darle la vuelta al calcetín, ¿no? Completamente. Entonces las oficinas se parecen más a, no sé si a bibliotecas, ¿no? A plazas, ¿no? A un espacio donde te vas a encontrar. Sí, yo creo que lo más se puede parecer es a un club. Exacto. Sí. O sea, a un club social, a un lugar donde, como no vas tanto, cuando vas quieres tratar de ver a todo el mundo, con lo cual cobra importancia, igual que cobraba hace unos años, cuando yo estudiaba, después de que a la universidad a lo mejor faltabas algún día, el primer día que llegabas, lo primero que ibas al bar, porque en el bar te enterabas de todo, te pasaban los apuntes, te hacían todo. Pues, ¿qué pasa? Que serán centros de socialización, o sea, centros donde... Y con un montón de salas o espacios donde cada grupo pueda reunirse para trabajar en común, para co-crear, para hacer cosas que no pueden hacer o hacen de manera peor remotamente. Y esas serán las principales funciones. Y luego hay otra cosa curiosa también, que es un concepto que se venía hablando hace muchos años, que es el distributed work, donde la organización, la compañía, lo que tiene que empezar a dar, o sea, estamos hablando de los dos extremos. Estamos hablando del home office, que es la casa, y estamos hablando del otro extremo, que es la sede corporativa. Entonces, yo pongo el ejemplo de la Iglesia Católica, ¿vale? La Iglesia Católica necesita un Vaticano, ¿vale? Pero luego tiene una serie de iglesias distribuidas, tiene un network de espacios y de iglesias, capillas, iglesias mayores, catedrales, hasta la capilla en casa, ¿no? Entonces, las organizaciones tendrán que ver qué ecosistema de espacios de trabajo le doto a mis empleados, y ya no solamente empleados, sino colaboradores de esa compañía, para resolver el problema de que todo el mundo haga su trabajo en los lugares más idóneos. Y entonces aparece el concepto del tercer lugar, que es o sea, sede corporativa, home office. ¿Y el tercer lugar qué es? Pues puede ser desde que la compañía llegue a un acuerdo con una compañía de flex office que tiene 8 localizaciones en Barcelona, por ejemplo, y entonces el empleado puede ir a cualquiera de esas 8 localizaciones a realizar su tarea sin tener que bajar al centro.
¿vale? Eso en ciudades muy grandes, tipo Sao Paulo o tipo México, donde el commuting, el tiempo que tardan de casa a la sede corporativa, está entre las 2 horas y 2 horas y media de media, ¿vale? En ida y en vuelta. O sea, te pasas entre 4 y 5 horas en el coche, ¿vale? O en el autobús o lo que sea, ¿no? O sea, una burrada. Pues genera esos como oficinas satélites, ¿no? Que muchas organizaciones están poniendo, ¿no? Entonces, esa es otra cosa, es la conceptualización del espacio de trabajo como un ecosistema de espacios, ¿no? Eso que dices del ecosistema es súper interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí se me ocurre que puede ser una oportunidad, pues, por ejemplo, para establecimientos de hostelería, ¿no? Que todo También, que al menos a corto plazo, digamos, la demanda no va a ser tan alta, pues habilitar parte de sus espacios como centros de trabajo compartido, donde pueda acudir esta gente sin necesidad de desplazarse tanto, pues claro. puede ser interesante, ¿no? O sea, Eso abre oportunidades a claro, hoteles, por ejemplo, claro. hoteles ya venían implantando ese tipo de espacios, ¿no? Y eran espacios fantásticos para trabajar. El mismo Starbucks, o sea, Sí. Oye, quedamos en el Starbucks y nos tomamos un café y el café más caro que puedes encontrar en la ciudad, pero bueno, pero que te dotaban de esos espacios, ¿no? Pues se trata de eso, o sea, se trata de al final de moverte de manera con flexibilidad, o sea, oye, pues tengo que bajar a la sede corporativa, pues voy, no pasa nada, y me organizo y voy. Oye, tengo que quedar con alguien que vive a 10 minutos de mi casa, ¿para qué vamos a bajar los dos al centro? Nos quedamos en tal sitio, ¿no? Claro, en cierta manera, Paco, es como si la sede corporativa, se me ocurre, compitiera también con otros espacios, ¿no? Porque lo que tú dices, ¿no? Oye, ya queda, si es un espacio de socialización, puedo bajar a la sede corporativa o me puedo ver en el Starbucks o me puedo ver en los coworkings que también van a ver este negocio. Entonces, claro, la sede tiene que ser el flagship, ¿no? Tiene que ser el sitio donde realmente valga la pena ir, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, tienes que hacer, primero, por supuesto, tiene que ser, tiene la importancia del diseño y la calidad es importantísima, ¿no? En este nuevo contexto, con lo cual son buenas noticias para nosotros los arquitectos, ¿no? pero que es verdad, o sea, y tienes que generar actividades, y esto desde la parte de personas, de recursos humanos, de talento. Muchas organizaciones generan actividades de happy hour, de reuniones de equipo, o sea, tienen que estar con un programa de actividades para hacer que la gente vaya para allá y para ¿sabes? Y van a hacer falta animadores corporativos, ¿no? Animadores de sedes corporativos, algo así. Pues existe esa posición ya, ¿eh? Existe esa posición, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, claro, son lugares pues donde realmente tiene que, además, es importantísimo que refleje la cultura, que transmita los valores, que realmente sustituya, o sea, tiene que ser un chute de todo eso, porque claro, si yo voy todos los días, la cultura y los valores me transmiten de manera tranquila, la respiras. La respiras y van entrando, pero si no estoy tanto y voy poco, tengo que conseguir que es chutarles esa cultura, esos valores, nada más entrar por la puerta, ¿sabes? O sea, respirarlo realmente, ¿no? Sí, no, esas preguntas fundamentales de las que hablabas antes, ¿no? El por qué y para qué estamos aquí, de alguna manera que se refleje en el espacio. Algo que supongo que tendrá su complicación, no creo que sea tan sencillo, sí, ¿no? Es bastante más sencillo de lo que parece. A ver, os cuento, porque, a ver, el para qué y el por qué, eso sí que es común, conceptualmente. O sea, el para qué y el por qué, pues es para socializar, para encontrarnos, para colaborar. Eso está clarísimo. Luego hay una serie de digamos, las actividades concretas que tienes que realizar dentro de la sede corporativa que sí pueden variar más de uno a otro, ¿no? Pero que realmente tenemos que empezar también a diseñar espacios de trabajo con prueba y error, en el sentido de que, oye, voy a poner este espacio que creo que es una buena idea, que la gente lo está demandando, oye, pues no, pues la gente no está usando una sala de almohadones donde te tiras al suelo y piensas, o no está usando este tipo de... Esto yo lo asemejo muchas veces a lo que es un restaurante, ¿no? En un restaurante, tú, claro, sabes que todo el mundo tiene que comer, ¿no? Y que te van a entrar por la puerta 30 comensales todos los días, pero no sabes qué van a querer. Entonces, cuanto la carta del restaurante sea lo más extensa posible, con mayor número de
de platos, de tipologías, vegetarianos, carnívoros, tal, pues vas a acertar más a lo que te venga por la puerta, ¿no? Porque van a tener esa diversidad de tipologías que seguro que son las apropiadas. Entonces hay que jugar un poquito con poniendo mucha diversidad para una población diversa. ¿Mm? Sí, claro, porque además competir por lo bajo, o sea, dar la mínima carta posible, ya no te vale la pena, porque entonces la gente se irá a cualquiera de los otros sitios que estarán disponibles en la ciudad. No, vamos, ahora mismo hay muchas sedes corporativas por ahí que la gente sigue yendo porque está obligada a ir, claro. ¿Sabes? En el momento que las compañías flexibilicen, que yo creo que, y vosotros desde Recursos Humanos seguro que lo habéis detectado, o sea, la gente y las organizaciones, a mí me están llegando, las conversaciones que me llegan es, bueno, y ahora no vamos a, o sea, ¿ahora qué hacemos? O sea, después de este piloto de trabajo flexible, después de que la gente más o menos ha funcionado, ¿qué hacemos? No vamos a volver a lo de antes, ¿no? Entonces, claro, el que tiene una sede corporativa que no tal, es que nadie va a querer ir ahí, lo que tú dices, Jordi. Claro. Y luego habrá grandes diferencias en función de la cultura de cada compañía, ¿no? O sea, inevitablemente, por mucho que todos hayamos o que muchos hayamos teletrabajado, ha habido gente que ha teletrabajado pues casi con un modelo presencialista, ¿no? En el que los teletrabajadores estaban casi más controlados que cuando estaban físicamente en sus espacios. O sea, que ahí también cada empresa tendrá su modelo, totalmente. ¿No? Mira, nosotros tenemos la suerte, porque es una suerte y un verdadero honor, ¿no?, de trabajar mucho con Google. Estamos ahora trabajando en cuatro países con Google y claro, la gente nos viene a nosotros, oye, yo quiero como Google. Y lo que tú acabas de decir, Santi, o sea, perdona, es que tú no eres Google, ni tampoco pretendas ser Google a nivel de espacios. Al revés, sé mejor que Google a nivel de espacios, o sea, crea tu propia identidad y al revés, o sea, vamos a buscar el espacio que sea la bomba para ti y que realmente te ayude. Y ahí ligamos otra vez con el para qué y el por qué. O sea, haz esa reflexión, ¿para qué? ¿Cómo es la cultura de mi organización? ¿Cómo quiero tensionar la cultura de mi organización? O sea, si quiero tensionarla a una mayor colaboración e informalidad, pues se le diseña un punto más, ¿no? Esto es como el picante del stick tartar, por ejemplo, ¿no? Oye, ponme 2 puntitos más, ¿no? Pues al espacio le puedes dar puntitos para conducirlo hacia que las personas actúen de una determinada manera ligado a la estrategia, a la cultura, a forzar un cambio cultural. Pero no puedes hacer una cosa que no tenga nada que ver con la empresa, ¿sabes? Y hay mucha gente que diseña de oídas, ¿sabes? O sea que, pues he estado en Inglaterra, he visto que había una sala con no sé qué, pues oye, pues quiero, para llegar a Madrid, pues que me hagan una sala con no sé qué. Yo también, ¿no? ¿Sabes? Yo también, ¿no? Claro. Y es un tema muy serio, porque además el espacio, de verdad, más que nunca, es un elemento que lógico, bueno, pues que atrae al talento, que es la base, digamos, el Vaticano, ¿no? Es la creme de la creme de la compañía, donde te encuentras con la gente, o sea, dice mucho de la organización, una sede corporativa también. Sí, no, además que son espacios de interacción con clientes y con otros stakeholders externos. Y es parte de tu identidad, ¿no? Sin duda. Y luego otra cosa que este COVID ha quitado también, de un porrazo, ha sido el tema del papel. ¿Vale? O sea, el papel, que haya una lucha a la oficina sin papeles, todas estas cosas, pues ya lo ha hecho, ya se lo ha llevado por delante. O sea, realmente se ha probado ya que la oficina sin papeles existe, ¿vale? Que puede existir perfectamente. Nadie creo que haya ido durante la pandemia a la sede corporativa a recoger una Z. ¿Vale? Bueno, no me toques no me toques este tema porque nos están pidiendo enviar una factura en papel todavía. Sí, bueno, pero bueno. Pero en general es lo que dice Paco. Sí que es cierto que es otra de esas cosas que pensamos que eran imposibles, es verdad, sin impresoras y resulta que es posible. Y ahora lo empuja además, lo añade, que toda la parte de higienización, de que las sede esté limpia, que eso se va a quedar en el tiempo, o sea, da igual, porque vendrán otras pandemias y los procedimientos de limpieza van a incrementarse. Esto es igual que cuando pasó el 11 de septiembre en las Torres Gemelas, que se revolucionó todo el tema de seguridad en todos los lados, ¿no? Y de hecho,
se fue al extremo y ahora mismo los niveles de seguridad son mucho más altos que los que eran antes pues los niveles de limpieza serán mucho más altos. Los niveles de ventilación de las sedes corporativas seguirán y serán más altos, de la valoración de los espacios exteriores, de poder abrir una ventana, de poder tener una reunión en un jardín. Todo eso va a quedarse. El uso de materiales que sean más fácilmente limpiables, todo eso también va a quedarse. O sea, hay una serie de cosas que sí van a cambiar y van a quedarse, como pasó con el tema de seguridad, ¿no? Para prever otras pandemias, ¿no? Pero en cuanto a la concepción de la oficina, eso es un impulso, y entonces el tema del papel es uno de los elementos. O sea, no puede haber papeles. De hecho, vamos a tener cada vez más la costumbre de llevar nuestro bolígrafo, de llevar nuestros lápices, de llevar nuestra libreta, o sea, de tener nuestro casillero en las sedes donde tengo mis 4 cosas, mis 5 cosas, porque son las mías. Y sí, eso, solo yo las toco, ¿no? Un poco así. Exactamente, Sí. ¿sabes? Muy interesante. Sí, perdona, Paco. No, yo quería tocar un debate, una cosa muy curiosa, que es el tema de ¿y qué hacemos con las casas? Bueno, claro. Te iba a preguntar por eso. ¿Qué os parece? A ver, esto es un tema que la gente se vuelve loca y vuelvo a decir, o sea, como hay compañías que lo llevan haciendo esto hace 15, 20 años, pues no hay que volverse loco. O sea, hay que coger lo que ya funciona, ¿vale? A ver, pretender que cada persona, que la organización se preocupe y diseñe un puesto de trabajo de acuerdo a la normativa vigente del Real Decreto 486, perfectamente ergonómico en todas las casas, y que la organización además se preocupe de instalarlo, de diseñarlo, de ponerlo, de mantenerlo, de todo eso, eso es inviable, o sea, es imposible. Me cojo una organización, cualquier organización como Repsol, buen cliente nuestro, tengo 5.000 empleados y voy a poner una mesa con un estal, con una lamparita, con un no sé qué en todas las casas. Gestionar eso es imposible. Sí. Y luego además que cada persona, igual que en la sede corporativa hay diferentes tipologías de espacios y tú te mueves con libertad, en nuestras casas nos movemos con la misma libertad. Totalmente, eso te iba a decir, que igual la lamparita no me gusta. Claro, no. Mira, tengo que hacer una cosa que es bastante mecánica, pues me voy a la cocina con los niños mientras comen y lo hago ahí. Que oye, mira, está mi hijo jugando, está haciendo un puzzle, me tumbo al suelo con él y escribo una cosa. Claro, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Perseguir a la persona? Entonces, al final yo creo que si es verdad que entonces ya los sindicatos tal, ya se vuelven medio locos y tal con estas cosas. Entonces, sí, pero hay que, claro, lo que la empresa se ahorra porque el trabajador no va a la sede corporativa, pues ese dinero que se lo den al trabajador. A ver, señores, la sede corporativa, o sea, la corporación se ahorra dinero, evidentemente, porque se ahorra metros, ya lo vimos al principio, pero es que el trabajador también. O sea, ¿cuánto dinero habéis gastado en esta pandemia vosotros? Sí, mucho menos. Vamos. Entonces, nos ahorramos dinero y tiempo, Paco. O sea, en ropa, en transporte, en todo. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que es una solución win-win, o sea, es una solución que ganan los dos. Aún así, pues hombre, pues lógicamente lo que mejor ha funcionado, y hemos visto que mejor ha funcionado en muchas organizaciones, ha sido una contribución económica para que cada persona en su casa se compre aquellos elementos que considere necesarios. Uno lo gastará en una pantalla más grande, otro lo gastará en una silla más cómoda, otro lo gastará en lo que sea, ¿no? Entonces, contribuir a que la persona tenga ese dinero para comprarse una serie de elementos que le hagan más fácil su trabajo, sí. Pero el resto de cosas es... Y si eso lo llevas al concepto de tercer lugar, pues imagínate cómo se te complica. O sea, ¿qué pasa? Que si tus empleados van al Starbucks, antes tengo que ir yo al Starbucks a ver que cumplen con seguridad y salud en el trabajo, los puestos de trabajo del Starbucks, o de un autobús, o de un AVE, o de un aeropuerto. O sea, es que te vuelves loco, ¿sabes? Claro, pero además supongo que si hablamos de las casas, ¿no? Claro, como la gente trabajará a distancia,
pues igual también puedo trabajar desde el Pirineo, ¿no? Claro. Digamos, ya me da igual y la propia arquitectura de las casas igual también irá variando, ¿no? Igual empezará a Sí, no, valorarse eso, tener una habitación despacho, ¿no? claro. No, eso va a ir variando también, pero hay un tema que también os quería comentar, que es el tema de el matiz de la flexibilidad y de la seguridad y salud, seguridad en el trabajo. A ver, la empresa tiene obligación de poner puestos a disposición del empleado de acuerdo a la normativa vigente. Y esos son esos poquitos puestos, ese 20% de puestos o ese 30% de puestos, el que se considere que estarán en la sede corporativa. O sea, que cualquier persona que quiera tener un puesto ergonómicamente perfecto de acuerdo a la normativa, la empresa se lo facilita en su sede corporativa. O sea, ahí lo va a tener. Entonces, aquel que en casa esté incómodo, que no se encuentre bien, que no le apetezca, que la circunstancia que sea, siempre va a tener ese espacio, ¿no? Entonces, con eso, digamos, cumples la normativa, porque la flexibilidad es voluntaria. Cuando te metes en no flexibilidad y te metes en los 3 días por semana, la tarde de los martes, teletrabajas desde tu casa y empiezas a hacer eso, la fastidias vamos, metes la pata hasta el fondo. ¿Por qué? Porque no te van a exigir todas las cosas como puestos de trabajo. Si tú le dices a un señor que tiene que trabajar en su casa los martes por la tarde, pues te van a exigir todos los temas que hemos comentado antes. Si tú lo dejas que bajo criterio del trabajador, de la organización, que con flexibilidad lo decida y no prohibiendo a nadie que acuda a la sede corporativa, cambia totalmente, ¿no? Entonces yo creo que desgraciadamente la normativa que se está ahora empezando a ver, que el gobierno está empezando a hacer, pues va más en una línea equivocada totalmente. Sí. Claro, es lo de siempre, ¿no? Intentar regular, pero no tirar el niño por el desagüe, ¿no? Bueno, sí. Y a veces intentar ponerle puertas al campo. Claro. A mí, de todas formas, Paco, hay una cosa que me preocupa, que yo supongo que los especialistas en esto ya lo tenéis estudiado, ¿no? Pero es, a ver, en el caso de las empresas que están formadas únicamente por trabajadores digitales, ¿no? Que pueden funcionar en remoto, que pueden acudir a estas sedes cuando quieren y tienen unos espacios para la socialización y para la creatividad, pues ahí no hay problema, ¿no? Pero pensando en aquellas compañías donde este tipo de trabajadores conviven a lo mejor pues, con personal de fábrica, ¿no? Con personal de servicios que tienen que prestarlos de manera presencial. ¿Hasta qué punto esta evolución en los espacios de trabajo no puede estar creando como una especie de brecha, ¿no? Entre un grupo de privilegiados, ¿no? Una especie de Elysium, como en la película, ¿no? Que tenemos privilegiados que viven en un sitio súper guay y los otros, pues, que tienen que seguir acudiendo a primera línea, a la fábrica, al lugar donde prestan sus servicios, etcétera. Y mi pregunta es si hay soluciones o hay mecanismos que están pensados o que piensan las empresas un poco para evitar esta brecha. A ver, es todo un tema cultural. Al final es un tema cultural. O sea, por ejemplo, el puesto de recepcionista, pues era un tema que imposible, o un call center, imposible que estuviera remoto, pero una recepcionista, por ejemplo. Pues ahora hay algún sitio en Europa, desde hace años, no ahora, donde la recepcionista no estaba físicamente ahí. Había una pantalla donde había una recepcionista y te atendía, ¿vale? El tema de las máquinas, el tema de las fábricas, del manejo de máquinas que tú comentas, pues mira, desde que existe ya hace muchos años, que un médico desde Estados Unidos opera a un señor en Asia, ¿vale? A 5.000 kilómetros de distancia le opera desde, pues, ¿qué más precisión tiene que una operación de una persona, ¿no? En un quirófano? Tiene, pues todo eso al final, el control remoto de las máquinas y el control remoto de la robótica y hacia dónde vamos, pues acabará siendo todo con esa capacidad, ¿no? Con lo cual, ahora mismo sí es verdad que casi todas las organizaciones han estado teletrabajando en un 90-95%, más o menos, ¿no? Y siempre ha habido un 4 o un 5% que, bueno, pues que les ha tocado por lo que sea, por cualquier circunstancia, estar ahí, ¿no? Yo creo que eso se irá reduciendo con el tiempo también. Claro. Pero lo que sí es verdad es que había un 30% o un 40% ahí que la gente creía que era imposible y que se acaba de demostrar estas semanas atrás que es posible.
Fantástico. Pues yo creo que así a lo tonto se nos ha ido más del tiempo que teníamos previsto. Sí, sí. No, y si me dejáis sigo hablando toda la tarde, vamos. No, ha sido un placer y yo creo que habrá oportunidades, ¿no?, de seguir conversando. Si no es en este formato, será en otro. Así que pues yo creo que podemos dejarlo aquí. Agradecerte muchísimo el tiempo que nos has dedicado, Paco, y ya te digo. Al revés, agradeceros a vosotros y felicitaros nuevamente por la grandísima labor que estáis haciendo desde Future for Work Institute. No, gracias a ti, porque además, Paco, sale también, haces un cameo en el episodio 100, ¿no?, en el que nos mandaste un pequeño podcast de pocos segundos, y allí decías... Estoy un poco contento porque llevo tanto tiempo empujando por esto del trabajo flexible y ahora por fin parece que se está haciendo realidad. Muchísimas gracias. Esperemos que no se quede por el camino, ¿verdad? Esperemos que no haya marcha atrás, exactamente. Perfecto, pues muchísimas gracias, Paco. Un placer. A vosotros.